Hola a todos y todas, a quienes estén viendo este video, seguidores de La Izquierda Diario. Estamos en una entrevista muy especial que queremos realizar, además directamente desde Casa Max. Vamos a conversar con Manuel Lagos Mieres, historiador. Hola Manuel, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por estar acá. Él es autor de este libro, Colonos a Sangre y Fuego, de editorial Seibo Ediciones. Y queremos, conversar sobre tu investigación. Primero, por una cuestión de coyuntura en el marco del caso de la desaparición de Julia Chuñiri, pero también para abordar desde esa óptica un poco más en general toda la problemática de los colonos en el territorio mapuche. Correcto. Y quizá para partir un poco, si nos puedes comentar, porque cuando uno piensa en el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, se viene a la cabeza rápidamente la imagen de las forestales, de la gran forestal, claro, de la gran propiedad forestal. Pero existe esta otra figura de los terratenientes del siglo XIX, colonos, de la mediana propiedad, que también ha significado un conflicto permanente en relación al despojo del territorio mapuche. Claro, sin duda. Efectivamente, a pesar de que el tema, digamos, medular en este asunto es, digamos, la gran propiedad versus las comunidades que de algún modo están siendo amedrentadas, presionadas a diario. Detrás de esto el conflicto es mucho más complejo, por llamarlo de algún modo, ¿no? Existe, digamos, las disputas entre los medianos propietarios y digamos, vecinos, que de algún modo también, y no todos ellos, digamos, son efectivamente colonos versus mapuches, sino que también son, digamos, campesinos mestizos o, digamos, colonos de menor, digamos, de menor poderío, digamos, por llamarlo de algún modo. Entonces el tema es mucho más complejo, hay una serie de relaciones, de entramados que efectivamente hacen el conflicto mucho más complejo. Claro. Y mucho más complejo no solamente en cuanto a la tierra, sino que en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la contaminación de los ríos, en cuanto a la deforestación, en cuanto a la devastación de la naturaleza. Entonces son temas que no solamente se circunscriben al tema específico de la propiedad, sino que van más allá de ello. Sí. Bueno, este libro lo que hace es podríamos decir, como una revisión bastante exhaustiva, diría yo, de la historia de estas familias. Claro, ahí se revisan alrededor de 46 familias, en su mayoría alemanas. Claro. No todas son alemanas, pero sí la mayoría. ¿Y cuál es el común denominador? Que todas estas familias las vemos hoy en día aparecer, digamos, como poderosas, como incidentes en el ámbito político o económico del país. Claro. Entonces de ahí parte la gran pregunta: ¿quiénes son estas grandes familias? ¿Cuál es su historial? Y de ahí uno se interna en esta historia, ¿no? Sí. Hay grandes familias como los Matei o como los Laroblet o como los Chilin, por ejemplo, que son familias conocidas que con un gran poder económico, político y casualmente como común denominador también con un historial violento. Creo que ahí quería tener un poco, porque claro, se ha establecido una especie de mito, claro, que llegaron estas familias emprendedoras de Europa, que llegaron y les pasaron unas pocas tablas, un poco de clavos y un par de huellas, y que con eso armaron desde abajo una fortuna. Y después de ahí nace, no sé, ese es el mito de los que se ha tejido, claro, y con el cual nosotros nos hemos educado de alguna forma, porque todos lados te enseñan y te repiten lo mismo, que los colonos fueron los grandes pioneros que de algún modo desmalezaron las grandes selvas, las indómitas selvas del sur de Chile, y de algún modo, gracias a su esfuerzo, a su perseverancia, se enriquecieron.
Pero bueno, también hay que considerar de que estas tierras de algún modo fueron eh, quitadas a muchas comunidades mapuches. Muchas comunidades mapuches sufrieron también la violencia que ello significó, el amedrentamiento. Eso, ¿cómo fue cómo le quitaron la tierra? Sí, puedes contar un poco. Eso es un caso interesante, porque es un tema que digamos, lo aborda Martín Correa en la historia del despojo, y es un tema que digamos, lo continúo yo después que Martín hizo el despojo en sí, pero también la historia posterior a ese despojo es una historia de sangre y fuego. Es una historia violenta, es una historia, digamos, con un elemento de larga duración que es el elemento racista, que llega hasta nuestros días, que se preserva, que se mantiene vigente más que nunca. Entonces es una historia a sangre y fuego, como le llamo yo. ¿Por qué? Porque las relaciones con los distintos sectores, digamos, subalternos, campesinos pobres, mapuches, obreros, porque ellos también fueron dueños de muchas fábricas, es una relación bastante nefasta, bastante conflictiva y violenta. Cuando por primera vez surgieron el tema de la sindicalización obrera o campesina, los grandes opositores a ella fueron enseguida los colonos. Cuando fue el tema de la reforma agraria, los grandes opositores nuevamente reaccionarios a esta reforma agraria fueron esta familia de colonos. Yo no hablo de toda la familia de colonos, hablo de ciertas familias específicas que de algún modo han preservado su poder hasta nuestros días. Claro, y bueno, que son familias que al día de hoy, como tú dices, siguen siendo muy poderosas. O sea, estamos hablando de apellido, tú dijiste Matei. O sea, esa es una de las familias que está relatada acá en esta historia. O sea, los Advanter, Kunzman, Luxinger, Mackay, que han mantenido un poder muy importante y que han estado también vinculados al Estado. No solo a través de miembros que han sido parte del Poder Judicial, sino que además el Estado ha protegido sus intereses en contra de los intereses de las comunidades mapuches. Exactamente. Y fíjate que, claro, los colonos desde esa vía empiezan a participar en política. La política siempre fue una vía, digamos, para acceder al Estado, ¿no? A los organismos. Entonces, ya en los años 20, los colonos los vemos internados en política, haciendo, digamos, vinculados al Partido Radical en primera instancia, participando, se hacen diputados, muchos de ellos, los Dualde, por ejemplo, de Río Bueno, llegan al poder, se hacen diputados, algunas, bueno, distintas familias, digamos, en los años 20 y en los años 30, muchos que pertenecían a ese Partido Radical se vuelven al nazismo. Participan de esa bataola que es el nazismo, y ya pasado el nazismo se transforman abiertamente reaccionarios, a través del Partido Obrero, del Partido Laborista y después del Partido Nacional. Claro. Entonces hay un vuelco digamos, del protestantismo al radicalismo, después al nazismo y después al Partido Nacional. Claro, bueno, de hecho, medio raro. En la relación con el nazismo hay ahí unas historias muy particulares de los antepasados de Matei, por ejemplo, de Diego Matei, que participaron en congresos agrícolas nacionalsocialistas. Sí, hay familiares de Matei que fueron, porque están los nazis con C, los nazis criollos, y ahí participaron los Matei, donde participó el tío de ella, tío abuelo, y también están los nazis con Z, los nazis, digamos, que seguían el modelo alemán. Y en ambas vertientes, fíjate que se destacaron los Matei. Los Matei, claro. Bueno, y fíjate que en el expediente que la investigación que hizo en los años 50 la PDI, que se encuentra en el Archivo Nacional, aparecen las familias, digamos, de colonos que de algún modo tuvieron más vínculos con el nazismo, ya sea como financistas, ya sea como promotores de esto, o digamos, apoyándolo más a distancia. Pero ahí aparecen grandes empresarios. Claro.
y esos grandes empresarios justamente son los Kuchman, son los Chilling, son los Matei, son los Chilling, los Kuchman, los Matei, los Asperger, por ejemplo. Son familias, digamos, connotadas de la época y que de algún modo apoyaron este güey. Claro, Abiertamente. De hecho, el 90% de los colonos eran pronas en esa época, años 30, 40. Claro. Bueno, y evidentemente esta historia está vinculada a lo que está ocurriendo estos días con la desaparición de Julia Chuñil, podríamos decir, un conflicto abierto que existía entre... Esto yo siempre lo he presentado como que es un conflicto vigente. Claro. Es un conflicto abierto, es un conflicto que se mantiene hasta nuestros días. No es un tema pasado. Quizás tiene sus transformaciones, pero claramente se expresa hoy. Sí. Y se expresa hoy los temas de Julia Chuñil, por ejemplo. Exacto. La desaparición es una figura conocida en todo el mapa. Muchos colonos hicieron desaparecer efectivamente un montón de cabezas de familias vinculadas al, digamos, mapucho. Las hacían desaparecer. Algunas tuvieron más visibilización, otras fueron totalmente invisibilizadas, pero la figura es conocida. Eso yo creo que es muy relevante, o sea, leyendo la historia de esta familia, uno se está todo inventado. Claro, está todo... No estamos hablando de... Nadie está inventando nada. Claro, exactamente. Y eso es lo llamativo, que hay un historial de violencia política amarrada por los funcionarios policiales, en la gran mayoría de los casos, que operaban como guardias privados de los propios colonos. Existía mucho la figura del arrancheramiento de policías. ¿Qué era esto? Muchos policías, muchos carabineros, pagados por el Estado, por los recursos de todo, eran aguachados por los colonos. Aguachados por los colonos significa que le daban una vivienda en un extremo del fondo. Ahora trabajas para mí. Tal vez yo te puedo dar un sueldo también, pero el Estado también te paga. Pero abiertamente trabajas para mí. Eso es una arrancharería, una figura bien conocida en la época, no solamente en el sur, sino que también acá en la zona central. Claro. Y bueno, claro, estábamos hablando del arrancheramiento, claro, y de cómo utilizaban a las policías como sus propias guardias privados. Totalmente. Y quería ese punto de cómo utilizaban la violencia, o sea, porque hablamos de desapariciones, como decías tú, matanzas, asesinatos. Forrahue en 1912. Si no pueden contar. Claro, sí, pues Forrahue en 1912, un rico terrateniente apellido Burgos, utiliza la fuerza policial a su merced. La fuerza policial que quizás es pagada por todo. El terrateniente en esta zona específicamente utiliza su merced. Claro. Totalmente. ¿Y para qué? Para hacer el lanzamiento. Y lanzamientos no solamente hubo Forrahue, pero infinidad de lanzamientos de familias de los fondos, de despojos, claro, de situaciones violentas, de situaciones también que los mapuches instigados, que quizás por elementos ya más organizados, los federados que le decían en esa época, los vinculados a la Federación Obrera, respondían también sus palas. Claro. Entonces, pero claro, por la justicia nunca va a ser ecuánime en este aspecto. Sí. Siempre cerró a unos y dejó libres a otros. Por ejemplo, los Winkler en el año 1913 asesinan al cacique Pailahueque, esto en Frutillar, y efectivamente quienes se van presos son la familia Pailahueque. No se van presos los Winkler. Los Winkler no, porque ellos son jueces del distrito. Ellos tienen un montón de redes sociales, digamos, vinculadas al poder. Claro. Entonces es complejo, sobre todo es complejo en esa zona, donde la presencia del Estado aún no era tan fuerte.
y donde en reemplazo de ese Estado está el colono con sus redes. Claro. Y así, claro, y fueron tejiendo también su red de impunidad, en el sentido de actuar impunemente sobre la familia. Exactamente. Claro. Y fíjate que esas mismas redes de impunidad se preservan hasta nuestros días. Y De hecho, si tú vas a Valdivia, si tú vas a... estamos hablando de Valdivia, una ciudad grande, pero anda a los pueblos más chicos. ¿Quiénes la llevan? claro, Las redes aún funcionan. Sí. Ellos siguen siendo los dueños del poder judicial, del poder local, del municipio. Tienen bastante incidencia en el municipio. Y son los elementos que de algún modo inciden bastante en ello. sí. Y sobre la actualidad misma, lo que se ha comentado, que se ha sabido por algunos medios de comunicación alternativos, independientes, no por la prensa tradicional, digamos, es que en el caso de Julia Chuñil, ella tenía un conflicto directamente con un personaje en particular, Personaje, que si no me equivoco es Juan Carlos Mostaf Anbanter. correcto, descendiente de dos importantes familias. Ahí queríamos ir, claro, como de estas familias, cuál es un poco su historia de acá para mí. Los Anbanter, que es la familia más conocida acá, los Anbanter son de la legendaria familia pionera digamos, de la colonización, que llegó en 1850. Carlos Anbanter, dueño de la fábrica de cerveza, la más conocida de Valdivia, y llegaron en 1850, digamos, como ricos ya empresarios, digamos, traían su capital y empezaron a comprar tierra. Pero primero, digamos, fue el éxito y el boom de la fábrica de cerveza. Estamos hablando de 40 años de éxito de fábrica, botillería, etcétera. Tenían todos los recursos naturales para ir y explotación maderera. Llegado 1890 más o menos, estos colonos empiezan a mover sus capitales desde el ámbito urbano al ámbito rural y empiezan a adquirir tierras como locos. ¿Dónde adquieren tierras? De Valdivia hacia la cordillera, que era en ese entonces se llamaba la subdelegación de Macó. Una enorme extensión que imaginarás del Calle, actual comuna de Los Lagos hoy, hacia la cordillera. Todo eso era Macó. Y digamos, ellos comienzan a adquirir fondos, empiezan a comprar retazos, pequeñas. Casualmente, este terreno de Macó, la subdelegación de Macó, era un territorio, digamos, habitado principalmente por familias indígenas, aún familias indígenas. Y estos, de acuerdo a la ley de 1893, legalmente un colono o un chileno no podía comprarle tierras digamos, a las comunidades indígenas. Estaba prohibido, era ilegal. Sin embargo, vemos a los Anbanter, y yo revisé por ahí el conservador de bienes raíces de Valdivia, y ahí empiezan a aparecer desde 1890 en adelante una cantidad de movimientos, pero impresionante de esta familia. Se compran casi toda la delegación de Macó, o sea, una cantidad enorme de hectáreas. Estamos hablando de más de 50.000 hectáreas. O sea, decenas de miles de pesos. Entonces, ellos compran en el fondo los ciruelos de calle. Después compran retazos, siempre compran retazos, y a través de los retazos después se apoderan de todo el fondo. Casualmente, hay bastantes elementos que permiten hablar de que fue un movimiento bastante tránsfugo. ¿En qué sentido? Aparece un vendedor de apellido indígena que vende un fondo o vende un retazo de fondo, pero el mismo apellido y el mismo nombre es el que vende el otro retazo de fondo en otra posición extremadamente que no tenía cómo ser dueño de algo. Claro. Era imposible. Entonces hay situaciones bastante turbias, digamos, turbulentas, que de algún modo hacen pensar de que esta familia, al igual que todas las familias de colonos que se apoderaron de miles de hectáreas, utilizaron, digamos, elementos bastante tránsfugos, digamos, para conseguir efectuarse, vulnerando la ley. Y claro, si uno se fija, para ese entonces los Anbanter
y los nietos de los Van Panther ya tenían una red, digamos, en el poder local impresionante. Claro. Eran jueces de distrito, fueron alcaldes, fueron regidores, tenían todo el poder local a su merced. Entonces así prácticamente se apoderan de todos los lagos. La comuna de los lagos en eso entonces prácticamente todo era de los Van Panther. Y, o sea, claro, una familia que tiene muchísimo poder local. El poder local. Porque es difícil de asimilar como esa figura de ese poder local, como estos caudillos de alguna manera que terminan acumulando mucho poder, y muchas veces quizás desde Santiago, desde el desconocimiento, no se entiende bien cómo ver a esa figura que como tú dices, tiene redes en el poder judicial, Claro. en propiedades. Y en ese entonces ya estos colonos llenan al Congreso. Claro. Son representados directamente sus intereses en el Congreso. Claro. Forman alianzas entre ellos, forman sociedades entre ellos. Sociedades industriales, por ejemplo, sociedades de agricultores, para protegerse y respaldarse entre ellos, para demandar al Estado, por ejemplo, la construcción de caminos, para sus exportaciones. Ese es el progreso que de algún modo ellos dicen haber sembrado en las localidades. Pero ese progreso en realidad lo hizo el Estado. Claro. No fue con los recursos de los colonos. Claro. Los colonos no fundaron ni un colegio. O sea, si fundaron colegios, fueron colegios alemanes para sus hijos y para sus familias. No es que ellos hicieron colegios para la comunidad, para el bien y progreso de la comunidad. Y eso es una mentira. Y De ahí se forja el gran mito de los colonos. Los colonos no, son forjadores del progreso de las localidades. Eso es mentira, fue un progreso para ellos. Muchos de ellos se enriquecieron gracias a los grandes recursos naturales de la época, principalmente madera de fácil extracción. Necesitaban unas cuantas manos de obra, ¿no? Poca inversión, y la vendieron a Europa. La vendieron, claro, se enriquecieron, y muchos de esos capitales, paradójicamente, retornaron a Alemania. Claro. ¿Por qué? Porque ellos nunca perdieron su vínculo de hecho, hasta los años 40, 50, los colonos y los descendientes de colonos decían: voy a Chile, voy a Santiago. O sea, ellos no se sentían chilenos en ningún modo. O sea, tienen su pequeño pedazo de Alemania. Era un desprecio que ellos tenían hacia los chilenos, claro, hacia los chilenos y hacia los indígenas. Claro. Principalmente. Sí. Y bueno, ahí llama la atención un factor quizá que es el rol del Estado. Porque ya no solo quizá en materia de la represión de la policía, por ejemplo, o judicial en el sentido de la trampa que hacían para poder adquirir terreno, sino que también de cómo el Estado tuvo una línea, como línea de Estado, de traer a estos colonos y de entregarle todas las facilidades para que ellos se pudiesen establecer. Y ahí entra la figura, por ejemplo, de Vicente Pérez Rosales, que es protagonista de este. Yo creo que este racismo que vemos hoy en día y que tenemos forjada en la mentalidad, sobre lo cual todo lo más blanco es mejor, lo de afuera es mejor, lo europeo es mejor, viene directamente relacionado de esto, digamos, del Estado como ente que de algún modo hizo valer esta mirada sobre la cual el agente que debía llevar el progreso al país no era el chileno. No era el chileno, no iba a ser el indígena. Claro. Era necesariamente el colono europeo. De ahí parte toda una visión racista, una matriz racista que se preserva en nuestra vida y que de algún modo se preserva en nuestra mentalidad. Y de ahí parte otro elemento, que el colono se le dio todas las facilidades para que hiciera ese progreso, entre paréntesis, para él. Se les dio las subvenciones. Las subvenciones están hasta el día de hoy. Hasta bien entrados los años 40, los colonos recibían subvenciones estas. Por ejemplo, empresario Kuchman necesitó, no sé, importar maquinaria desde Alemania para mi molino.
Bueno, lo hacía y libre Libre de impuestos. hasta los años 40. Cuestión que reclamaban, por ejemplo, los empresarios chilenos. Oye, pero dice, ¿qué pasa? Pero hasta los años 40 recibían subvención. O sea, yo creo que ningún otro grupo social en Chile ha recibido tantas subvenciones y tantas facilidades como como los colonos alemanes. Y específicamente Alemania, es raro, porque también están los bancos franceses, están los españoles, y quizás no pertenecían a este grupo, digamos, Más selecto. más selecto, pero los colonos alemanes sí recibieron muchas subvenciones. Bueno, estábamos hablando de la familia Anbanter, que se había hecho a través de mecanismos irregulares e ilegales de la gran parte de la subdelegación de Macó, Claro, de la antigua subdelegación de Macó, antigua subdelegación, tremenda, claro. más de 50.000 hectáreas por lo bajo. Sí. Y la otra familia que está como aquí presente es la familia Mondstadt. Mostad, claro. Juan Carlos No, los Mondstadt. Mostad, claro, ellos llegaron a fines del 19, se establecieron en la localidad de Victoria. Como a muchas familias de colonos, el Estado les pasó cierta cantidad de tierra, digamos, animales, etc. Y con el paso del tiempo, pasados unos 10, 20 años, ya se enriquecieron, digamos, el Fondo Miraflores, que era su centro de operaciones, se extendió notablemente hacia los costados, a costa de las comunidades mapuches que tenía como vecinos. Y ya para los años 20 del siglo XX, ellos son ricos terratenientes. Su principal rubro es el cerealero, trigo, principalmente, que exportan, digamos, a otros, venden a distintos, a la zona central, digamos, principalmente, pero también hacen relaciones con el sur, entre ellos los Anbanter. A través de este elemento, digamos, de las negociaciones, establecen una alianza, digamos, familiar ahí importante. Los Mondstadt fueron los más beneficiados con esto. ¿Por qué? Porque los Anbanter eran dueños de una cantidad impresionante de tierra y tenían un prestigio pero tremendo. Y lo hacen específicamente con los descendientes de Otto Anbanter. Otto Anbanter, que los descendientes de Carlos, los hijos de Carlos eran varios. Pero digamos, los que se establecieron en los lagos, la actual comuna de los lagos, fueron los descendientes de Otto Anbanter. Y los descendientes de Otto Anbanter son los que establecen relaciones con los Mondstadt. Y claro, el fondo Pancul se llamaba en esa época, es propiedad de ellos. Y bueno, aquí es donde se inicia la historia de la alianza Anbanter-Mondstadt. Y claro, por alguno de esos motivos, de esas alianzas, de esas relaciones familiares, hoy vemos a este empresario, digamos, dueño de varias sociedades por ahí, forestales, ganaderas, Quienes estaban en conflicto precisamente con quienes están en Julio conflicto con Julio Chumillo. y eso es algo que también es llamativo porque se traspasa como a varias familias en el libro, que esta forma tan cerrada que tenían las familias de colonos de tratar, o sea, se casaban entre ellos. Claro, específicamente. No habrían relaciones familiares con otra familia. Eso era una línea consciente. Exactamente. Fíjate que es un elemento importante. Eso yo creo que formaba parte de un racismo que tenían bien arraigado. Hasta nuestros días, yo creo, pero hasta bien entrados los años 50, por ejemplo, muchas familias alemanas, en muchas familias alemanas existía el mito de que si tú establecías relaciones o te casabas con un chileno, te iban a salir los hijos enfermos o degenerados. ¿Cachai? Ese era un mito familiar, digamos, de que existía bien arraigado en las familias alemanas. Si tú te fijas, familias como, no sé, los Matei, los Chilin, hasta el día de hoy, tú ves puras integrantes rubios. Claro. Entonces, son elementos de larga duración. Claro. Y existían, claro, hacían alianzas entre ellos.
Eran formas alianzas entre ellos, se casaban entre ellos. Claro. A través de eso, por ejemplo, ahí tenían relaciones importantes en Osorno, los Matei, los Chilin, los Buchmann. Establecieron alianzas entre ellos, se casaron entre primos, se volvieron a casar, establecieron alianzas para acá, a través de eso se apoderaron de todos los fondos. O sea, utilizar los matrimonios. Los matrimonios, exactamente, exactamente. O sea, la familia, los Chilin, Buchmann, Matei, fueron, pero se hicieron poderosísimos a través de esa estrategia. Claro. Bueno, y quizá algo que no tiene quizá tanto que ver con el tema del libro, pero obviamente es una pregunta que hay que hacer, porque tenemos en esta coyuntura electoral a 3 apellidos alemanes. A 3 apellidos germánicos. Germánicos, claro, que son Matei, Kast y Kaiser. Claro. De los 3, los únicos que son, digamos, descendientes de colonos directos de 1850 son los Matei. Claro. El Kast llegó mucho después, 1945, y Kaiser llegó a principios de los años 30. Principios de los años 30, dicen por ahí que huyendo del nazismo. Esa era como la historia que se contaba. Claro, esa es la historia que se contaba. Ahora, si uno revisa más minuciosamente los antecedentes, no resulta tan claro. No resulta tan claro que efectivamente este Federico Kaiser se viniera huyendo del nazismo. De partida, tenía un hermano acá, que ya estaba en Valparaíso, arraigado. Este hermano, digamos, ya había hecho ciertas relaciones con ciertas familias importantes en Valparaíso. Entre esas familias estaban los Wagner. La familia Wagner, que se arraigó en esa época en Villarrica, Temuco, tenían grandes fondos por ahí. Hoy en día se conocen como y perviven hasta nuestros días, la empresa Flor del Lago, empresa Wagner, le ponen Entonces, bueno, esta familia poderosísima en esa época, que ya tenía relaciones con elementos de la oligarquía local, tenía relaciones con los Chandler, por ejemplo, tenía relaciones con Guillermo Doll, que era descendiente de colono alemán, pero estaba, digamos, arraigado en Valparaíso, ya era diputado, este Doll. Entonces tenía fondos en la zona central, etcétera, estaba vinculado con la oligarquía, con lo más vinoso de la oligarquía, ¿no? Entonces habían relaciones importantes. Y bueno, este Kaiser se vinculó, pero directamente, o sea, no le costó nada. Claro. No le costó nada establecer relaciones y hacerse director de la más importante imprenta de la época, la imprenta Cervantes. Mira, y se hace director de la noche a la mañana, no sé a través de qué vínculo. Yo creo que los Wagner incidieron bastante, y comienza a publicar literatura nazi. Ah, mira. Literatura nazi. Chucha, uno se sorprende. Bueno, y este uno no era huyendo del nazismo. Bueno, revisa uno la lista de publicaciones de la imprenta Cervantes, los discursos de Hitler, por ejemplo. Literatura nazi. Claro. Yo no sé si era porque, claro, seguramente en la época vendían, ¿no? Vendían. Pero llama la atención de que específicamente el giro que tomó la imprenta. Cuando llega él a... Llega él. Entonces, un elemento que más o menos, bueno, era nazi. ¿Qué relaciones tenía? Claro. Y lo otro es que se vincula con una familia que tenía poder. Tenía poder en esa época, los Wagner, y que en esa época justamente mandan a su hijo a estudiar a Alemania, a la Alemania nazi. Entonces este hijo después llega, cuando ya este Kaiser a fines de los años 30 estaba en Temuco, y después en Villarrica, donde se casó con una hija de los Wagner. Se casó con la hija mayor de los Wagner, se fueron a Villarrica. A fines de los años 30, lo esperaba un fondo gigante, y ahí empieza su carrera Kaiser, digamos, de connotado del poder local. Claro. Después, pasados 20, 15 años, se hace alcalde de Villarrica. Y de ahí, claro, o sea, si uno ve su experiencia, digamos, no es la experiencia de un tipo que venía arrancando, sino que todo lo contrario, es un reaccionario ya. Claro.
Bueno, sí, es interesante también Claro. esa historia. Y bueno, para ir un poco ya finalizando la conversación, primero agradecerte, Manuel, por Vale, muchas gracias a ustedes. recomendarle a la gente el libro de Colonos a Sangre y Fuego de Manuel Lagos, que relata esta historia de estas familias colonas que, apoyándose y beneficiadas por el Estado, se fueron haciendo propietarias y dueñas de inmensas extensiones de territorio a costa de las comunidades mapuches, a costa del medio ambiente, como bien tú decías. Este libro está disponible en las principales librerías del país, a nivel, bueno, prácticamente todas las ciudades del país. Sí, sí, sí. También en la página de Seibo Ediciones. Se ha movido el libro, se ha movido. Invitamos a leerlo. Y bueno, queríamos traer esta conversación del pasado un poco al presente, porque tiene mucho que ver. Es historia viva. Es historia viva. Es historia viva. Son preguntas que nacen justamente desde un presente. Claro, De un presente y que están relacionados con esas familias, claro. justamente. Independientemente de cómo transcurra la investigación, en el caso de Julia Chuñil sí hay un conflicto abierto entre descendientes de colonos con la lucha que tenía Julia Chuñil por la defensa de su territorio y del medio ambiente, y eso era palpable y la familia así lo ha denunciado. Así es. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, estaremos en conversaciones, vamos a seguir haciendo estas ediciones de entrevistas, de conversación acá en La Izquierda Diario. Invitamos a que puedan, además de ver esta conversación, puedan difundirlo, puedan darle a la campanita, suscribirse, comentar, porque ayuda mucho también a la difusión de estos materiales. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.